Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. En esta emisión de Somos Iglesia, espera. ¿Qué ha dejado el jubileo en los jóvenes? El 15 de agosto se celebra la fiesta mariana más antigua, el dogma de la Asunción, un sentir de los cristianos desde los primeros siglos. Esta es la estrecha relación que existe entre la Asunción y la Capilla Sixtina. El Ángelus, la Asunción de la Virgen, es más importante que haber pisado la luna. Salve Regina, cantada por 450 voces, triunfa en YouTube. Nuevo documental presenta la vida de sacerdote que enseñó el rosario a Estados Unidos. Qué gusto estar con todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva entrega de Somos Iglesia, que se anticipa hoy a la gran fiesta de la Asunción de la Virgen María. Así que bienvenidos y esperamos que les guste esto que hemos preparado para todos ustedes el día de hoy. Padre Carlos, ¿cómo está usted? Muy bien, Miriam, muy bonito, muy movido, muy cálido. Un mes donde mucha gente aprovecha para vivir fiestas. Acabamos de vivir las fiestas de ciudad, la feria de flores, que en la ciudad de Medellín es muy importante. Vino gente de todo el mundo, no solamente de toda Colombia, sino de muchas partes del mundo a vivir una feria que es importante y significativa. En lo personal no soy muy amigo de tanto ruido, de tanta congestión, pero entendemos que la alegría es una dimensión importante de la vida, de manera que le damos gracias a Dios de esta alegría que tuvo la gente. O sea que usted no hace presencia ya en el desfile de silletero, en el desfile de carros antiguos. Yo me lo veo más por televisión. Está uno más cómodo y con menos riesgo de que le roben a uno el celular o la billetera. Sí, ¿se ha cuenta usted que con los años uno se va volviendo como más temeroso, ya como sustico de salir a lugares donde hay mucha gente y demás? Más casero, sí. Cuando uno está joven le gusta más donde está toda la pelotera, toda la algarabía, todo el ruido, y con los años nos volvemos un poquito más tranquilos. Y Medellín es una ciudad que queremos mucho, pero ahora se volvió muy turística. Y hablaban de más de 700.000 turistas en el primer semestre de este año, que para una ciudad como la nuestra es muy significativo. Exactamente, y es que realmente es una belleza asistir, por ejemplo, al desfile de silleteros, que es una cosa espectacular. Pero bueno, Padre Carlos, vamos a tener un especial sobre la Virgen María, pero también queremos resaltar la noticia en los últimos días, el encuentro del Papa con los jóvenes, algo que fue, yo diría, casi que apoteósico. Padre, ¿no? ¿Usted qué diría? Hablan de 1 millón de jóvenes de más de 150 países o cerca de 150 países. Es un termómetro muy importante para medir, digamos, la aceptación, el carisma entre los jóvenes que no tragan entero, no comen entero, y de alguna manera cuando un pontífice de pronto no es tan carismático, no lo siguen tan fácilmente. Ha sido un espectáculo muy lindo, una explanada en las afueras de la ciudad de Roma, y tenemos esperanza de que la fe en el futuro, estos jóvenes van a llevar esas banderas y que hay un relevo generacional en esta transmisión de la fe. De verdad, muchos jóvenes con muchas historias de llegar allá, encontrar la fe universal, encontrar en tantas lenguas, en tantas razas, y de algunos, como el caso que lo vamos a comentar, de un joven mexicano
que sale de Roma y de la jornada JMJ, Jornada Mundial de la Juventud, sale con la vocación a la vida sacerdotal. Veamos un pequeño resumen de lo que fue este encuentro del Papa con los jóvenes, del jubileo de los jóvenes que terminó en el pasado fin de semana. Nadie se lo esperaba, pero la primera sorpresa del jubileo de los jóvenes fue esta. Cuando León XIV apareció en la misa de apertura, no estaba prevista su presencia y sus palabras desataron el furor de los participantes. Vosotros sois sal de la tierra, luz del mundo. Y hoy sus voces, su entusiasmo, sus gritos, que todos son por Jesucristo y los van a escuchar hasta el fin del mundo. El jubileo de los jóvenes fue mucho más que un encuentro con el Papa, fue una ocasión para profundizar en la fe y experimentar la magnitud de la Iglesia Católica. Se organizaron catequesis o celebraciones penitenciales como esta, en donde la predicación corrió a cargo de un obispo exiliado, Rolando Álvarez. También hubo confesiones masivas. Para más que nada pedir perdón por mis pecados a Jesús. Y después para también sentirme mejor yo, más cómoda, más limpia, más feliz. La vigilia en Tor Vergata fue un momento crucial y el gesto del Papa de cargar con la cruz del jubileo no pasó desapercibido a nadie. Minutos después entabló un diálogo con los jóvenes. Una de las ideas que el pontífice más repitió fue esta. Carissimi giovani, a scegliere si impara attraverso le prove della vita. E prima di tutto ricordando che noi siamo stati scelti. Tale memoria va esplorata ed educata. Abbiamo ricevuto la vita gratis, senza sceglierla. All'origine di noi stessi non c'è stata una nostra decisione, ma un amore che ci ha voluti. No faltaron espinas en el jubileo. 2 peregrinas fallecieron durante el viaje y otro joven ingresó en el hospital. El Papa tuvo palabras para todos ellos. Al día siguiente, durante la misa, el Papa lanzó su último mensaje a la juventud. Aspirate a cose grandi, alla santità, ovunque siate. Non accontentatevi di meno. Allora vedrete crescere ogni giorno, in voi e attorno a voi, la luce del Vangelo. Y así se cerró uno de los más esperados eventos del calendario jubilar y de este año santo, una de las semanas más esperadas. Este ha sido hasta ahora el encuentro más multitudinario que León XIV ha presidido hasta la fecha. La juventud del Papa, como decía el Papa Juan Pablo II. Padre Carlos, ¿qué mensaje le dejan estos muchachos a todo el mundo con esta participación allí tan activa, tan alegre, tan masiva? Yo recuerdo la frase de un escritor, Atilano Alaís, español, hablando de una vida feliz, en un libro Felices los Generosos, y él decía que una vida feliz es un ideal de juventud realizado a lo largo de toda la existencia. Y he conocido muchas historias de jóvenes que se conocieron precisamente en estas jornadas mundiales, que decidieron caminar juntos en el Señor como matrimonio, o que tomaron la vida religiosa femenina o la vida consagrada masculina y han encontrado plenitud para sus vidas. Yo creo que es la manera de, primero, mostrar la universalidad de la fe. Muchas razas, muchas lenguas, muchas latitudes, muchas geografías, muchas culturas distintas, pero una sola fe religiosa, una sola fe en Cristo que es capaz de unirnos. Lo segundo es descubrir la necesidad existencial de Dios, que más allá del materialismo, más allá de la cultura del bienestar, que se nos vende con tanta fuerza, sobre todo en las redes sociales, es mostrar que hay jóvenes, 1 millón de jóvenes de 150 naciones, que buscan un proyecto de vida de una dimensión más espiritual, menos material, una dimensión de vida más profunda.
un sentido existencial más hondo, de manera que es muy importante eso. Y un tercer aspecto es la oportunidad de hacer amigos, porque allá se toman los números de WhatsApp, que se quedan conociendo y se tejen relaciones, luego van a otros países. Uno conoce estas historias, es un lugar de encuentro de razas, de culturas, y Francisco, que ya no nos acompaña, hablaba mucho en su pontificado de la cultura del encuentro, de manera que estos encuentros de jóvenes a nivel mundial son una maravilla, y el Papa se ha estrenado con menos de 3 meses de pontificado, le ha tocado estrenarse en este evento con jóvenes y probar de alguna manera su carisma y su capacidad de llegar a los jóvenes, y un mensaje muy claro: aspiren a cosas grandes en la vida, y una de ellas es la santidad. No podemos tener miedo de proponer la santidad de vida a los jóvenes, por más que hablemos de una sociedad del bienestar, de lo fácil y de la materia. Alguna vez hablábamos en este programa, Padre Carlos, que difícilmente un cantante de rock o un cantante de música reggaetón o lo que sea llena un espacio con 100 millones de personas. Con un millón de personas, perdón. Con millones de personas. Lo pueden hacer, pero de alguna manera es un tipo de dinámica distinta, porque es la droga, es el alcohol, es la música, pero aquí es la oración, la vida fraterna, el encuentro, la apertura de corazón, la alabanza, la música. Entonces es digamos, una dinámica muy distinta la que nosotros alcanzamos a contemplar lo que es un encuentro de fútbol, una final de fútbol de equipos, un astro del rock o una estrella del rock o del pop. Aquí es de alguna manera abrir el corazón y entender la vida en una dimensión completamente distinta. Y las cifras en este encuentro del Papa, en esa gran vigilia con el Papa, son realmente muy significativas. Tengo entendido que fueron 7.000 sacerdotes los que concelebraron, además de 450 obispos, es decir, una gran cantidad de religiosos que estuvieron presentes. Y había más de 1.000 sacerdotes dedicados exclusivamente a la confesión, porque es de alguna manera mostrarle a los jóvenes que los sacramentos de la Iglesia son portadores de gracia. Tuvieron la celebración de la Eucaristía, han tenido la celebración del sacramento de la reconciliación o de la misericordia, han orado, han alabado, han reído, se han trasnochado, porque fue una vigilia que muchos siguieron de largo. Y es parte de ese programa de la juventud, y la alegría de hacer pequeños fogoncitos, a veces por lengua, los alemanes con alemanes, franceses con franceses, latinoamericanos con latinoamericanos, otras veces a partir de saber el inglés y el francés, abrirse a otras culturas y establecer puentes, que es una etapa en la vida muy linda, la del joven, la de buscar amistades y tener puentes en una sociedad donde la tecnología nos ha encerrado mucho alrededor de la pantalla de un celular. Bueno, maravilloso este encuentro, Padre Carlos, pero bueno, iniciemos ya en forma el especial sobre la Asunción de la Santísima Virgen María, y precisamente, ¿por qué no nos aclara bien qué significa Asunción? Sí, la Asunción es un movimiento ascensional, pero no se dice ascensión sino asunción, porque la Virgen es llevada al cielo acompañada de los ángeles. La ascensión del Señor con es la subida de Jesús a lo alto, al encuentro con el Padre, por sus propios medios. La Asunción es la Virgen Santísima acompañada por los ángeles. Cuando hablamos de esta ascensión hay que entenderla más en un sentido espiritual, metafórico, que necesariamente físico o material, porque el cielo no es que esté arriba, el cielo es un estado del alma, y este movimiento ascensional de Jesús o de asunción de la Virgen llevada por los ángeles es de alguna manera entrar en una nueva dimensión, y es entrar en la vida plena con Dios, en la plenitud de su humanidad. Por eso se dice la Asunción de María en cuerpo y alma, así lo define el dogma decretado en su momento por Pío XII en 1950, el último de los 4 dogmas marianos definidos autoritativamente por la Iglesia en 2000 años de historia de fe. Veamos cómo la fiesta de la Asunción de la Virgen María es la fiesta mariana más antigua dentro de la Iglesia.
Los cristianos celebraban ya desde el siglo IV la Asunción de María, pero no fue hasta el 1 de noviembre de 1950 cuando se definió como dogma por el Papa Pío XII. Este dogma de fe afirma que María fue elevada al cielo en cuerpo y alma al final de su vida. Aunque se trate de una tradición antigua, su relevancia no ha disminuido hasta nuestros días. En 2011, el Papa Benedicto XVI explicó que el dogma de la Asunción ayuda a los cristianos a mirar hacia el futuro. Un mistero di speranza e di gioia per tutti noi. In Maria vediamo la meta verso cui camminiamo tutti e coloro che sanno legare la propria vita a quella di Gesù. Para su sucesor, Francisco, la devoción de la Virgen es un aspecto central en la vida de cada cristiano. Ha subrayado en otras ocasiones que la Asunción de María es algo más que una antigua tradición. Serve poco andare sulla Luna se non viviamo da fratelli sulla Terra. Ma che una di noi abiti in cielo col corpo ci dà speranza. Capiamo che siamo preziosi, destinati a risorgere. Dio non lascerà svanire il nostro corpo nel nulla. Cada 15 de agosto, la Iglesia Católica celebra la Asunción de la Virgen como uno de los 4 dogmas marianos. Bueno, empecemos, padre, definiendo qué es dogma. Dogma es un desarrollo de la teología o de la doctrina de la Iglesia que se define autoritativamente, o sea, debe de ser creído. En la Iglesia han habido 4 definiciones dogmáticas, concretamente sobre la Virgen Santísima. María es Madre de Dios, el primer dogma. María es Virgen. María es Inmaculada en su concepción y María es Asunta a los cielos. Los dogmas, como muy bien nos decía el informe, se van primero como configurando en el corazón del pueblo de Dios, el sensus fidei o el sentido de la fe, y luego la Iglesia, consultando teólogos, mirando la autoridad de expertos en la materia y mirando la tradición inveterada de una veneración, por ejemplo, la figura de María Asunta a los cielos, entonces se declara dogmáticamente. En los primeros siglos del cristianismo hubo las 2 primeras definiciones dogmáticas, María Madre de la Iglesia y María Virgen. Y en el siglo XIX, 1854, y en el siglo XX, 1950, las últimas 2 definiciones dogmáticas, María Inmaculada en su concepción, 1854, y María Asunta a los cielos, 1950. Algunos han hablado de hablar de María como mediadora, pero la Iglesia no damos ese paso porque el único mediador entre el Padre Dios y la humanidad y la Iglesia es la persona divina de Jesús. María seguirá siendo intercesora, pero el gran mediador es Cristo. Padre, ¿en qué se basa la Iglesia para proclamar un dogma? Porque es una verdad irrefutable, ¿no? Sí. A ver, la Iglesia a partir del Concilio Vaticano I concedió al Papa el título de definir en temas de fe dogmas y la inefabilidad de los mismos. La Iglesia ha sido muy prudente en este tema para evitar de alguna manera controversias, sobre todo con las iglesias cristianas de tradición protestante. Pero vuelvo a decir, es el desarrollo bíblico, el desarrollo teológico, el desarrollo doctrinal y el desarrollo en el sentido de la fe del pueblo de Dios que van construyendo esa definición dogmática que la Iglesia luego acepta, como también el credo que nosotros tenemos se configuró en dos concilios, el concilio de Nicea y el concilio se terminó de perfeccionar el concilio de Constantinopla. De que hablemos del credo apostólico, también conocido como credo niceno-constantinopolitano por las 2 ciudades, Nicea y Constantinopla, que está relativamente cerca en la actual Turquía, y se va dando la definición de lo esencial de la fe, que Dios es Padre, creador de cielo y tierra, de Dios Hijo, que es Salvador, nace de María Virgen, es Salvador, muere en la cruz para salvarnos, Dios Espíritu Santo, la Iglesia que es una santa católica apostólica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Son fundamentalmente estos 8 artículos de fe
que a lo largo de muchos siglos hemos creído y que normalmente repetimos en la Eucaristía Dominical, como recordando precisamente este tema de qué es la fe, qué es lo medular, qué es lo esencial de la fe cristiana que decimos profesar. Bueno, y es muy hermoso saber que los primeros cristianos creían firmemente en que la Virgen María había subido a los cielos en cuerpo y alma. El Día de la Asunción se lleva celebrando desde los primeros siglos del cristianismo y aunque es así, oficialmente esta solemnidad tiene poco más de 70 años. Tiene lugar cada 15 de agosto. Podemos decir que ya en siglos anteriores, me refiero por ejemplo a la época medieval, la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María ya existía, es decir, no solo nació cuando Pío XII, el 1 de noviembre de 1950, definió el dogma. Un dogma es una verdad de fe definida, debe mostrarse en la revelación divina y tiene que haber sido transmitida en la tradición de la Iglesia, es decir, desde los primeros siglos. La Iglesia no crea verdades reveladas, la Iglesia es depositaria de la revelación y está al servicio de ella. El único autor de la revelación es Dios, Dios 3 veces santo, como enseña la Constitución dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Jesús, el Cristo, es el cumplimiento, la plenitud de la revelación. Un dogma puede ser proclamado a través de un concilio cuando el Papa se pronuncia ex cátedra. El de la Asunción de María ha sido el último dogma que la Iglesia ha anunciado, bajo el pontificado de Pío XII. Padre, todos nos preguntamos qué pasó con María después de la crucifixión del Señor. Hay dos realidades y dos tradiciones muy vivas. Una, que Juan, cuando Jesús en la cruz le dice, a tu madre, de alguna manera entiende la misión de acompañarla, de cuidarla y de protegerla, porque a la muerte de Jesús se desató una violentísima persecución contra los seguidores del Nuevo Camino, así le llamaban al principio a los cristianos, o los santos, le llamaban también así, los santos seguidores del Nuevo Camino. En esa protección, en ese cuidado de la Virgen, una tradición oral a través de los siglos dice que fue llevada a Turquía, concretamente a Éfeso. Uno llega allí, puede llegar por tierra o puede llegar por mar a un puerto que se llama Kusadasi en la actual Turquía, y hay unos 40 minutos, 45 minutos, llega a Éfeso y está lo que se conoce como la Casa de la Virgen, un lugar de mucho verde, mucha naturaleza, de mucha paz, y esa primera tradición nos habla de que la Virgen fue acompañada, cuidada y protegida por Juan frente a la violenta y cruel persecución desatada contra los primeros seguidores del Nuevo Camino, seguidores de Jesús, a la muerte, a la crucifixión y muerte de este. Una segunda tradición, transmitida oralmente, dicen que fue sacada temporalmente de Jerusalén, pero que ella muere allí, y hay también un templo donde precisamente por este dogma de la Asunción de la Virgen, la presentan como la dormición, entonces la muestran como no la Virgen muerta, sino la Virgen dormida. De hecho, el sueño es una imagen de la muerte, una persona dormida es una imagen como de la muerte. Y entonces en este santuario se coloca la dormición de María y también esa tradición, una en Jerusalén, otra fuera de Jerusalén. Padre, uno se extraña de por qué en los Hechos de los Apóstoles no se habla de la Virgen María y no se nos cuenta, por ejemplo, de qué murió o qué edad tenía a la hora de su muerte. Hay algo muy especial, es que los grandes protagonistas de nuestra fe, Jesús en primerísimo lugar y la Virgen María, conocemos muy poco fuera de la vida pública de Jesús, de su ministerio público de 3 años y medio, conocemos muy poco de la vida de hogar, de la vida íntima, de la vida de familia de ellos. Han salido muchas teorías con ocasión de la huida que tuvo que tener José María y el niño de 2 añitos, la huida a Egipto. Hablan de que pasaron muchos años allá en Egipto, otros hablan de que regresan prontamente a Nazaret, pero realmente entramos en el plano de las especulaciones,
porque los evangelios, tanto sobre la persona de Jesús como sobre la persona de María, bien por su discreción, bien porque nunca lo comentaron con las comunidades, no quedó una tradición oral escrita. Lo más que conocemos lo reseñamos en los misterios de gozo del Rosario. Entonces se habla de la anunciación del arcángel a la Virgen, la visita a su prima Santa Isabel, la natividad en Belén, la presentación del niño para la circuncisión, ser consagrado a Dios, y la pérdida de hallazgo siendo ya un preadolescente, a los 12, 13 años, cuando es la fiesta de la Bar Mitzvah, que se lee públicamente frente a 10 varones, puede leer la Torá, pero son referencias muy puntuales y podríamos decir muy aisladas, que nos dan un contexto general y preciso de cómo fue esa vida de familia, esa vida oculta, esa vida privada del hogar tanto de Jesús niño como de María madre. Hay unos escritores, padre, que dicen que la Virgen anhelaba fervientemente morir para poderse encontrar con su hijo. ¿Cree usted que esto sea puro romanticismo o que tenga mucho de verdad? Yo, pues me quedaría más con lo primero, pienso que es más romanticismo, pienso que la Virgen, como cualquier ser humano, vivió un proceso natural de envejecimiento, de deterioro y de muerte, como la han vivido todos los seres humanos, empezando por el mismísimo Hijo de Dios, que como hombre estaba sometido, digamos, a la dinámica y a la tiranía de la muerte, y solo desde su resurrección es superada esa tiranía, ese enemigo que es la muerte, que a todos nos genera temor, pensar en la muerte eterna, que con la vida, con el final de la vida y la muerte acabará todo. Pienso que es más un proceso natural que dio la Virgen, pero si alguien quiere hacer poesía de ese anhelo, lo dicen mucho los santos: porque temes la muerte, si morir es encontrarnos con Jesús, el amor de los amores. Entonces, en eso hay mucha razón. Puede que haya también algo, pensando en eso, el anhelo de encontrarse con su hijo, del que disfrutó toda su vida de familia, en su vida pública, en el primer milagro de las bodas de Caná, al final de su vida pública en la crucifixión, y en el acompañamiento y ánimo que infundió en los apóstoles en Pentecostés, porque estaba orando con ellos un poco acobardados después de la muerte escandalosa de Jesús como un bandido en una cruz. Bueno, avanzando en el programa, veamos qué tiene que ver la fiesta de la Asunción con la Capilla Sixtina. Este día, hace más de 500 años, se consagró una de las capillas más famosas del mundo. Se encuentra en el corazón del Vaticano. El 15 de agosto de 1483, el Papa Sixto IV dedicó a la Virgen María, en la fiesta de su Asunción, la capilla que pronto llevaría su nombre. Pero la Sixtina no estaría completamente terminada hasta 1512, después de que Miguel Ángel añadiera algunas de sus obras más conocidas, como la creación de Adán y el juicio final, que el artista conectó de una manera única. Questa nudità di Michelangelo invece ha tutto un altro. Miguel Ángel tenía un razonamiento teológico específico detrás de la desnudez. Siendo el juicio final, la desnudez del hombre es igual que cuando vino al mundo durante la creación. De este modo, enlaza con la creación del hombre representada por el famoso encuentro de las manos. Estos famosos frescos recubren las paredes y el techo de la Capilla Sixtina. Son el telón de fondo de muchos acontecimientos importantes de esta capilla papal. Desde bautizos, en nombre del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo. Misas con el Papa, hasta servir como lugar donde los cardenales de todo el mundo se reúnen para elegir a un nuevo pontífice. Y en el centro está la pieza del juicio final, donde María ocupa un lugar especial. Este es un claro recordatorio de sus vínculos con la Capilla Sixtina, que se remontan a su dedicación el 15 de agosto de 1483. O sea que la Capilla Sixtina tiene 542 años, ¿no? No digamos, estos frescos, la mayoría de Miguel Ángel, se fueron elaborando en los años, pero estamos hablando de 500 años, que es una historia muy larga, frescos muy famosos, la creación de Adán, la creación de Eva, el diluvio universal,
imágenes de la vida de Jesús, de la vida pública de Jesús, imágenes de Moisés, de los profetas y lógicamente la gran imagen del juicio universal, que es tal vez la síntesis o la obra magna del gran pintor Miguel Ángel, y estos frescos que se han conservado con el paso de los siglos y que es una manera de hacer catequesis, donde mucha gente para la época no leía, donde los libros eran un lujo. Recordemos que la imprenta es por allá en el siglo XIV, XV, entonces no eran tanta la impresión masiva de libros y toda la transmisión de la fe se hacía a través de imágenes, frescos en las paredes o también vitrales o mosaicos a partir de la construcción de escenas evangélicas que la gente iba conociendo porque no sabían leer las escrituras. Padre, usted que ha estado allá, descríbanos qué se siente estar en este sitio con tanta historia encima. A ver, yo creo que es el testimonio de la fe de tanta gente, porque hay dos lecturas, una lectura pagana, cuando la gente dice qué lujo el de la iglesia, qué boato, qué solemnidad. Es una lectura netamente pagana, o atea o descreída, y la lectura creyente es cuánta fe, cuánta entrega, cuánta donación de los talentos y de la vida, no solamente en un pintor, es también en el escultor, es también en el arquitecto, es también en el constructor, porque son todas, digamos, edificios monumentales, donde uno ve simplemente cómo quieren exaltar la gloria de Dios, la solemnidad de Dios, la grandeza de Dios, a partir de pinturas, de esculturas, de vitrales, de mosaicos, de frescos, y esto nos muestra simplemente el hombre ha sido siempre un creyente y ha querido exaltar y eternizar o perennizar, hacer perenne ese legado de la fe en obras que perduren en el paso de los siglos. Y llama la atención saber que el primer cónclave que se celebró allí fue en 1492, precisamente el año en que se descubrió América, y se eligió a un papa que, pues, que no fue como la mejor elección, el papa Alejandro VI. Sí, en la historia del pontificado nosotros tenemos que decir hemos gozado todo en el siglo XX, desde el siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI, de papas santos, venerables, íntegros, de pronto con algún rasgo de humanidad, donde se puede ver alguna limitación, pero uno dice hombres verdaderamente de Dios. No siempre fue así. Hubo una época de los llamados Borgia, que es un capítulo oscuro en la iglesia, pero que no podemos quedarnos en ellos, porque me llama la atención cómo las grandes plataformas de televisión hacen elogio de esto, y yo digo, pero con la misma equilibrio, en 267 pontificios desde San Pedro, hablen también de la historia de los papas santos, no de los papas corruptos, que los hubo en su momento, pero en fin, bueno, la corrupción vende o el morbo vende, pero sí fue un capítulo oscuro que la Iglesia nunca ha negado y que encontramos siempre en los manuales de historia eclesiástica y que muestra que la Iglesia es obra de Dios y que ha pervivido no por la Iglesia, sino a pesar de los miembros de la Iglesia. Padre Carlos, volviendo a lo de la Asunción de la Virgen María, ¿por qué esta fiesta es importante? ¿Por qué la debemos celebrar? Yo creo que hay dos cosas. La primera es un signo de esperanza, un signo de esperanza. La muerte no es el final de la vida. La muerte no tiene la última palabra sobre la vida. Es una sociedad que tiene hoy una crisis de fe pascual, fe en la resurrección. Mucha gente cuando tiene enfermedad me practico la eutanasia o el suicidio asistido, yo no quiero sufrir, no tiene una perspectiva de eternidad. No me imagino a Jesús cuando lo iban a prender en el huerto de Getsemaní, que le hubiera dicho, Pedro, practícame la eutanasia porque me espera un sufrimiento terrible en el camino al Calvario y en la crucifixión. Cuando una persona tiene sentido de eternidad, es capaz de proyectar su vida. Y esto creo que la Asunción nos habla mucho hoy.
ten esperanza, el final de tu vida no es un cenizario, el final de tu vida no es un enterramiento, estás bajo tierra, el final de tu vida no es un cementerio, el final de nuestra vida es la gloria con Dios, la comunión de vida y de amor con el Padre de los cielos. Entonces, el primer mensaje de esperanza. Y segundo, un mensaje de alegría, de optimismo. Para algunos que han dicho que la fe cristiana es la religión de los derrotados y el crucificado, no. Nuestra fe no acaba en el Cristo del Viernes Santo. Nuestra fe trasciende al Cristo del domingo resucitado, el domingo de resurrección. Entonces es esperanza y alegría en un mundo que ha perdido la esperanza de que este año jubilar haya sido convocado bajo el título Peregrinos de la Esperanza, Caminantes de Esperanza, porque hay desánimo por las guerras, por la economía inestable, por las pandemias que vivimos hace 5 años, por no sé qué, por el cambio climático. La gente a veces pierde su esperanza, y es decir, nuestra esperanza es Cristo resucitado, nuestra esperanza es la promesa de la gloria eterna con Dios, y la gran glorificada después de Jesucristo es la Santísima Virgen María. Y es un mensaje de alegría y esperanza, la Asunción de María, que hoy hay que repetir con fuerza a la humanidad, a la iglesia de nuestro tiempo. Es tan importante esta fiesta de la Asunción que el Papa Francisco, ya fallecido, afirmaba que es más importante este dogma de la Asunción que la llegada del hombre a la luna. Serve poco andare sulla luna se non viviamo da fratelli sulla terra. Ma che una di noi abiti in cielo col corpo ci dà speranza. Capiamo che siamo preziosi, destinati a risorgere. Dio non lascerà svanire il nostro corpo nel nulla. El Papa Francisco hablaba de venerar a la Santísima Virgen María. ¿Qué significa entonces venerar, Padre? A ver, la doctrina más clásica de la teología en el tema de la adoración a Dios, culto de latría, veneración a los santos, dulía, y más que veneración a la Virgen Santísima, hiperdulía. Cuando un cristiano no católico, los que llamamos nuestros hermanos separados, hermanos esperados, los protestantes, y no lo dimos protestante de una manera negativa, sino porque el luteranismo y Martín Lutero protestó contra la iglesia. Su génesis en el siglo XVI es una protesta contra la iglesia de la época. Cuando ellos nos dicen, es que ustedes adoran a la Virgen, no, se adora solo a Dios. La presencia real de la divinidad, por ejemplo en la Eucaristía, hacemos adoración de la Eucaristía. A los santos los veneramos, los recordamos con cariño, y a la Virgen le damos un culto de una veneración máxima. De hecho, de los santos decimos San Juan Bosco, San Francisco, San Ignacio de Loyola. De la Virgen decimos la Santísima Virgen. Podemos decir Santa María, pero a veces decimos en grado superlativo, Santísima Virgen María, como quien dice la santidad máxima, y es el grado de hiperdulía, pero no dejamos de reconocer, es una criatura y la adoración solo a Dios. ¿En qué consiste la veneración? Fundamentalmente son 3 palabras: amar a la Virgen al venerarla, imitar a la Virgen en sus virtudes, y valorarla en el puesto que tiene la llamada economía de la salvación. Exactamente, eso incluye también, Padre, creer en sus palabras, en sus apariciones que han sido avaladas por la Iglesia, rezar el Santo Rosario. Imitarla en sus virtudes y valorarla en su persona, en lo que ha significado la Madre de Jesús, en lo que ha significado la gran intercesora, en lo que significa la primera discípula que concibe a Jesús primero en su corazón, luego en su vientre. Entonces, todo lo de las apariciones marianas a lo largo de los siglos es simplemente una ratificación de ese mensaje revelado hace 2000 años, donde la Virgen nos dice en los evangelios, haced lo que Él os diga. O cuando nos muestra su docilidad al Espíritu, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. O cuando muestra su pequeñez, su humildad, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Entonces es cuando uno medita
todas las actitudes y sentimientos de la Santísima Virgen María, uno aprende a decir, Dios mío, qué mujer tan grande, y el papel de intercesor que tiene, y que a lo largo de los siglos ha sido la gran ratificadora, porque no añade nada nuevo la revelación, la oración, la conversión, la penitencia, está bien en la esencia misma del mensaje evangélico primero. Padre Carlos, me llama mucho la atención que hablamos en días pasados de que la Iglesia había avalado unas apariciones de la Virgen María en Europa, y las videntes de estas apariciones decían que veían a la Santísima Virgen María descalza. Pues con esa humildad, ¿no? En algunas ha aparecido con toda su grandeza, pero allí aparece con toda su humildad. Es muy probable porque los evangelios nos hablan de, por ejemplo, cómo la Magdalena lavaba los pies de Jesús. Eran de las clases sociales altas el tener sandalias, algún tipo de calzado, y mucha gente en los caminos polvorientos eran a pie desnudo. Y este gesto de lavar los pies que llegaban sucios, polvorientos, entierrados, es un gesto de acogida judía, lo que hizo Magdalena con Jesús, un gesto de amor, de manera que es muy probable que la Virgen hace 2000 años en muchos momentos hubiera caminado descalza. Padre, hablemos de la música que se ha compuesto para la Santísima Virgen María. ¿Algún tema mariano que a usted particularmente le guste? Hay uno que me llega muchísimo, es de la hermana Glenda, Ahí tienes a tu madre. Me encanta esa canción, me llega al corazón, más Dios que le dio ese don a la hermana Glenda, perseguida en su momento, viviendo cruz, lo que es propio de cualquier gran evangelizador. La admiro a la hermana Glenda, esa canción en medio de las cruces, de las pruebas de la vida, Ahí tienes a tu madre. ¿Y qué opina de Regina Coeli? Me gusta también, es completamente de los cantos marianos clásicos, Reina del Cielo, en latín Regina Coeli, Reina del Cielo. Son bonitos, son pomposos, pero tal vez no soy tan culto de tener ese gusto por la música más clásica mariana, aunque también el Stabat Mater, que es un clásico de la Virgen al pie de la cruz, hecho poema y hecho también canción. Bueno, le preguntaba porque durante la pandemia un grupo de personas subieron a YouTube un video maravilloso sobre esta composición Regina Coeli, o Reina del Cielo, como dice el Padre Carlos. La Fundación Chilena Canto Católico ha lanzado esta Salve Regina, cantada nada menos que por 450 voces diferentes de 33 países. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. La idea de producir esta melodía nació cuando escucharon las palabras del Papa durante la Urbi et Orbi especial del 27 de marzo. Quisimos como poder hacer una invitación también a todo el que quisiera unir su voz al cielo, pero esta vez, bueno, como encomendándonos a la Santísima Virgen, y por eso quisimos escoger este canto. Salve Regina. La Salve Regina se atribuye a Bernardo de Claraval y la melodía se compuso en el siglo XIII. Para esta versión contaron con la solista Elena Marraccini. Explica que es una melodía aparentemente fácil, pero que ejecutarla sin quiebres es técnicamente difícil. Porque es fácil, pero cuando uno quiere mantener un volumen de voz determinado en toda la línea, sin que se quiebre entre consonantes, vocales, sílabas, y haciendo inflexiones leves, uniendo frases que no quería cortar, se hace complicado. No han querido hacer un vídeo bonito, sino transmitir un profundo mensaje, una respuesta al dolor y al miedo actual
de cientos de miles de personas en todo el mundo. Y queríamos también como unirnos un poco a ese sentimiento, transmitir eso, pero claro, un dolor que solo se entiende también como desde la cruz y en el fondo nosotros como cristianos le damos un sentido a ese dolor que va mucho más allá de como estamos sufriendo y lo estamos pasando mal. Entonces es de poder como dejarlo en las manos de Dios y también volver la mirada a Él para que nos dé esperanza en este tiempo tan difícil. El Regina Cheli, es una oración llevada a la música, ¿no? Que se atribuye a San Bernardo de Claraval. A San Bernardo de Claraval es uno de los grandes mariólogos al nivel de un San Luis María Guiñón de Montfort, al nivel de un San Alfonso María de Ligorio. Es santos que han destacado por su especialísimo amor a la Virgen, y hay que decirlo, el cariño filial a María es un signo de predestinación divina. Una persona está llamada a altas cumbres de la santidad si es una persona que tiene una especial devoción, amor, confianza, imitación de las virtudes de la Virgen Santísima. Ella no nos deja perder en el camino. Uno ve muchos católicos que miran con cierto recelo la piedad mariana, y muy fácilmente nos podemos perder en el secularismo del mundo o en el racionalismo de corrientes intelectuales de moda, pero la Virgen nos mantiene aterrizados, humildes, centrados en la persona de Jesús. Lejos de ella alejarnos del Señor, la tarea de la Virgen es acercarnos a Jesús, a la persona divina, de manera que en buena hora y bellísimo este canto que prepararon en su momento durante la pandemia, tantas voces acompasadas. Necesitó un esfuerzo gigante desde el punto de vista tecnológico, porque sé que todos estaban conectados a través de plataformas digitales, y ha salido una canción preciosa. Es preciosa, exactamente. Padre Carlos, nosotros seguimos aquí invitando a los seguidores del programa para que se consagren a la Santísima Virgen María, ¿no? Sí, yo sé que hay gente que le cuesta el rosario, me dice, padre, me parece que es repetitivo. Y yo le dije, pero repites desayunar todos los días, repites bañarte todos los días, repites tomarte un café negro todos los días, porque lo demás que es habitual o hábito, repetición, no es problema, pero orarle a la Virgen sí es problema. Y aprendemos, mucha gente que se ha metido con la espiritualidad oriental y con todas estas letanías orientales, porque una letanía católica no la podemos hacer, pero un mantra oriental sí nos parece de lo más progresista, de lo más cool, de lo más de avanzada. Así como haces un mantra en una espiritualidad budista, también puede rezar el rosario, y esa repetición litánica, cadenciosa, es la oración vocal que nos habla, la oración mental y luego la oración de contemplación. Exactamente, y como le preguntaba yo, padre, esto de la consagración a la Virgen María es como dejarse arropar por ella, ¿no? Sí, San Luis María Guiñón de Montfort tiene una afirmación muy bonita, decía, Jesús vino al mundo, no apareció de manera mágica, apareció de la manera más humana posible y de la manera más natural, la gestación, el vientre de una mujer. Entonces dice, Jesús vino al mundo a través de esta mujer, María, y quiere que vayamos a Él a través de esta mujer, María. Padre Carlos, usted, cambiando ya de tema, Padre Carlos, usted sí ha oído hablar del Padre Peyton, ¿verdad? El padre Patrick Peyton, famoso sacerdote de origen irlandés, radicado en Estados Unidos, se hizo famoso por allá en la década de los 50 y los 60, reunía millones de personas, productor de programas de televisión, de radio, de cine, y se hizo famoso con la famosa campaña, frase, familia que reza unida, permanece unida, a propósito del Santo Rosario, y algunos lo aplican también en la Eucaristía. Cuando la familia va a la Eucaristía unida, permanece unida. Pues bien, en la sección para finalizar este programa de historias que inspiran, conozcamos algo del Padre Peyton, quien enseñó el Rosario en los Estados Unidos. A pesar de las restricciones de la pandemia, rezar sigue estando al alcance de todos.
Si buscas ideas, este documental cuenta la historia de un hombre que experimentó la fuerza de la oración en familia. Patrick Peyton, one of the world's best-known Catholic priests. Patrick Peyton era conocido como el apóstol del rosario familiar. Fue un inmigrante que provenía de una familia muy pobre de Irlanda. Llegó a este país esperando ganar millones y en cambio encontró su vocación como sacerdote de la Santa Cruz. A finales de los 40, la pasión y el celo del padre Patrick en sus homilías atrajeron a millones de personas en Estados Unidos. Cuando estabas con él podías ver que era un hombre totalmente sincero que había entregado al amor a Dios, a Jesucristo, un apasionado de la vocación a la Virgen María. El productor ejecutivo del documental, David Guffey, describe a Patrick Peyton como un modelo de santidad, una persona completamente dedicada a acercar a las personas a Dios. Una de las grandes enseñanzas que me dejó este documental es que si Dios te da algo que hacer, entonces hazlo. A veces la pregunta correcta no es ¿por qué yo? O inventar excusas, no puedo, o es demasiado, o no sé lo suficiente. Si Dios lo ha puesto en tu camino y otras personas te piden que lo hagas, entonces encuentra la manera de hacerlo. Es lo que el padre Peyton hizo toda su vida y es realmente muy inspirador. El padre Peyton también decía que un mundo en oración es un mundo en paz. Agreguemos algo, está en proceso de canonización el Papa Francisco. En el año 2017 lo nombró venerable. Sabemos que primero es siervo de Dios, luego venerable, luego beato, luego santo. Fue un verdadero apóstol del Santo Rosario, un enamorado de la Virgen. No faltaron detractores dentro de la misma iglesia, pero suele suceder con cualquiera que sea profético. Pero es un hombre que con seguridad dentro de algunos años lo veremos en la gloria de los altares. Así es, padre Carlos, muchísimas gracias por su asesoría. A todos ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado, por haberse quedado con nosotros. Los esperamos en un próximo Somos Iglesia. Por lo pronto, gracias a Ron Reports, gracias a Men Comunicaciones y a Adrián Maduro en el Control Master. Que estén muy bien. Que la Virgen de la Asunción, que celebramos pasado mañana, nos guíe y nos acompañe a todos.